Bienvenidos. Nuestro tema se llama reforzamiento de mampostería con fibra de cabuya malla electrosoldada en pórticos simples. Los autores son Pablo Enrique Caiza y Hernán Valdivieso. Esta investigación la realizamos en el año 2021. Ahora bien, nuestro contenido va a ser, y vamos a detallar lo que son los objetivos, una justificación en general, un análisis de los morteros y unos ensayos en escala real para tener conclusiones y discusiones. Como objetivo general sería demostrar la efectividad del uso de las fibras naturales de cabuya y malla electrosoldada en el reforzamiento de pórticos de un vano. ¿Cuál fue nuestro trayectorio? ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Fue realizar microensayos en morteros reforzados utilizando la normativa STM para, en segundo lugar, con esos resultados, aplicarlos en pórticos de escala 1 a 1 para generar curvas de carga versus deformación y finalmente tener conclusiones y una discusión. Nuestra justificación se debe a que el Ecuador se encuentra en una zona altamente sísmica. Con respecto a otros países, estamos rodeados de una zona volcánica, tenemos lo que se denomina el cinturón de fuego. ¿Y qué causa los sismos? En sí, se causa a través de, primero tenemos una placa sudamericana, ¿sí? Que se encuentra en la parte superior, digámoslo así, en la parte norte del Ecuador. Tenemos fallas transversales en el Golfo de Guayaquil que pasa en su totalidad y también fallas regionales que hacen que los sismos tendamos a unos sismos grandes en escala de Richter. Y si analizamos qué pasa con los sismos anteriores y analizando el último ocurrido en el 2016, que generó que casi 35,000 viviendas se vieran afectadas, de las cuales casi 5,000 se encontraban habitables y el resto se declararon como inhabitables o colapsadas, nos indica que en la construcción en el Ecuador existe altos elementos o altas construcciones informales. Y que si bien es cierto, para el año 2020, por el tema de pandemia, se ha construido menos que otros años, la tendencia sigue igual. Eso quiere decir que en el año 2020 se tuvo 24,000 construcciones, pero de las cuales solo se tuvo permisos de construcción de 19,000. Esto indica que hay 5,000 construcciones que se dieron en este año que no tuvieron ningún tipo de permiso de construcción. Estos datos son obtenidos a través de la página oficial del gobierno que se denomina Ecuador en cifras, a través del INE, y que también nos indica que el material empleado, igual hasta esos años, el bloque es uno de los materiales más empleados para elaborar paredes. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué no podemos emplear fibras naturales para un reforzamiento estructural, sabiendo que la construcción informal está elevada en el país y que por tanto, primero se debe mitigar este riesgo de tener una construcción informal? Pero, ¿por qué no podemos utilizar un reforzamiento ecoamigable a través de fibras naturales? Y bien, hay que determinar que la fibra de cabuya se extrae de la penca o del fique, ¿sí? Esto se encuentra en las zonas altas de nuestro país, en las zonas que podríamos encontrarlo. Primero se encuentra fácilmente, está en nuestros páramos andinos, no tienen un alto costo, ¿sí? Y que estas plantas, este tipo de plantas no han sido explotadas adecuadamente en su momento y que sirven para hacer artesanías, mobiliarios, bisuterías, entre otros. Pero nunca ninguno de ellos ha sido utilizado para hacer un reforzamiento estructural y un aseguramiento estructural a nivel masa. Bien, Llerena elabora estudios a la fibra natural de cabuya y lo que nos indica es que tiene una resistencia a la tracción bastante elevada, ¿sí? Así como nos indica que tiene una elongación que solo llega hasta el 4.96%, ¿sí? Con estos antecedentes, también nos llega otra pregunta. ¿Qué pasa con la degradación de la fibra? Y los autores Pinchao y otros determinan que la fibra de cabuya se degrada aproximadamente en 6.1 meses. Como podemos ver en las imágenes, desde la imagen número 1, la fibra en bruto, sí, pasa el tiempo, se va degradando e inclusive pierde su elongación total.
y se fisura, se fisura en total y se separa y se empieza el proceso de degradación. Eso es lo que ha conllevado que los autores propongan métodos para subsanar este tipo de problemas a través de resinas o cambiando el cemento normal por el cemento puzolánico, ¿sí? Y serían formas para tratar este tipo de problemas. Ahora bien, con estos antecedentes, previo a aplicar este tipo de metodologías en una escala real 1:1, es necesario conocer cuál porcentaje es efectivo o que pueda ser efectivo para un mortero reforzado a través de la fibra natural de cabuya. Y por tanto se utilizó un protocolo de ensayo basado en el ACTM a través de cubos de 50 por 50 por 50 milímetros y generamos un protocolo de ensayo en el cual utilizamos diferentes tipos de dosificaciones o agregaciones de fibra natural de cabuya en el mortero a fin de conocer cuál de todas estas genera un mejor comportamiento a la compresión de estos cubos. Y para ello se utilizó primero un ensayo sin ningún tipo de reforzamiento, que va a ser nuestro punto de comparación, y diferentes porcentajes en todas las mezclas, ¿sí? ¿Y qué nos llevó este resultado? Nos llevó que si nosotros comparamos la muestra que no tuvo ningún tipo de reforzamiento, que se tuvo de 7.56, con respecto a la más elevada que se tuvo, que es de 9.05, correspondiente a un enlucido con un reforzamiento de 1 gramo, se tuvo un salto bastante elevado a los 28 días. Y por tanto, nos indica que, ok, vamos a tener una mejora en nuestro comportamiento a la compresión de estos cierto tipo de cubos, ¿sí? Posteriormente, para llevarlo a una escala masa, lo que hicimos fue utilizar una relación volumétrica y que nos dio como resultado 26.67 gramos por cada metro cuadrado. Ahora bien, nuestro objetivo fue llevar a una escala masa, una escala real, para conocer exactamente qué pasa con nuestras estructuras, nuestros pórticos en escala real, para lo cual se construyó un pórtico simple de un solo vano. Este modelo que podemos ver aquí a continuación se generó a través de la tesis de investigación de los señores Albuja y Pantoja de la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo, a fin de conocer qué pasó con el modelo de ellos sin ningún tipo de reforzamiento, qué pasa con respecto a nuestro modelo, que vamos a utilizar reforzamiento a través de la malla electrosoldada y la fibra natural de cabuya. Y para lo cual se agregó malla electrosoldada en un ancho de 20 centímetros a lo largo de todo el perímetro. Esta malla electrosoldada es de 6 milímetros cada 10 en los dos sentidos. Y se utilizó un enlucido reforzado en la dosificación de 26.67 gramos por cada metro cuadrado para lo que es en el lucido reforzado de este pórtico. Y estos fueron los métodos que utilizamos para reforzamiento. Ahora, ¿cómo se construye? Este asunto se lo construyó en el centro de la vivienda, en el cual se lo ancló primero muros de reacción, que tenemos tanto en paredes como en una losa, y se fue construyendo en base al modelo propuesto. En esta imagen podemos denotar alrededor de la pala que hemos colocado la fibra natural de cabuya, y en la otra imagen podemos determinar que existe ya la malla electrosoldada colocada y nos encontramos en proceso de enlucido. Ahora, ¿en qué consiste este ensayo? Básicamente consiste en colocar una gata o llamada celda al pórtico, el mismo que va a generar un empuje en X y un empuje de tracción de igual manera. Va a empujar y va a retraerse la misma cantidad. Esto va a producir un diagrama de histéresis que nos va a determinar una gran magnitud qué pasa con nuestra estructura, ¿sí? Formas para nosotros poder controlar o visualizar, utilizamos lo que se llaman los LVDTs, que son deformímetros un poco más digitales controlados, actualizados al medio. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, en el pórtico número 1 se tuvo una falla en el nudo, ¿sí? Y una tensión diagonal que se puede denotar con una típica X, ¿sí? Está a 45 grados, que es muy típico de este sentido. Ahora,
Lo que tenemos también son microfisuras que se pueden determinar aquí. De igual manera, sí, como podemos ver en este sentido, lo que indica que la malla electrosoldada y la fibra de cabuya contribuyeron a absorber los esfuerzos que se generaron producto de los empujes sísmicos. ¿Sí? Y de igual manera, como podemos ver en las ampliaciones de las fisuras, se puede denotar la fibra natural de cabuya. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro pórtico 2? Nuestro pórtico 2 de igual manera falla en el nudo, ¿sí? Y se genera de igual manera una X en tensión diagonal. Ahora, si analizamos los tipos de mampostería según Caiza y Viera, se dice que en nuestro caso al aplicar una fuerza, tuvimos una falla por tensión diagonal, como podemos ver. En este caso, al ser una fuerza tanto de empuje como de tracción, de contracción, esta se generó en una forma de X, y eso se debe cuando nosotros tenemos pórticos reforzados pero con unas conexiones débiles, o en su debido caso tenemos una mampostería reforzada o una mampostería fuerte con un pórtico débil. Ahora vamos a chequear lo que son los resultados. Básicamente los resultados nos indican que para el muro 1 falla cuando nosotros hemos aplicado 20.44 toneladas en sentido X, tanto en X como en Y, y tuvimos un desplazamiento de 6.71 milímetros, ¿sí? Y nuestro muro 2 falla cuando hemos aplicado 19.19 toneladas y tuvimos un desplazamiento de 5.58 milímetros, ¿sí? Pues bien, ¿qué pasa con los resultados que obtuvieron Albuja y Pantoja de estos muros que no tuvieron reforzamiento alguno? Ellos determinan que el muro falla cuando se tuvo 11.10 toneladas de empuje y tuvo un desplazamiento de 9.05. Entonces, eso quiere decir que nuestros muros reforzados resistieron más a la carga horizontal o al sismo aplicado y que generaron un desplazamiento mucho menor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros montamos todas las curvas? Podemos ver de manera mucho más gráfica que las curvas generadas por los pórticos de los señores de Albuja y Pantoja son menores con respecto a las nuestras y que generan un desplazamiento mucho mayor. Si podemos ver nuestra carga, las cargas de ellos son menores y genera desplazamientos mayores con respecto a nuestras gráficas que obtuvimos. ¿Sí? Esto va a generar lo que son las conclusiones y las discusiones. Como primera discusión tenemos que primero generamos en nuestros cubos de 50 por 50 por 50, tuvimos que la fibra de cabuya no necesariamente indica que si nosotros agregamos más fibra de cabuya vamos a tener mejores resultados a la compresión. De lo contrario, en este sentido, cuando la fibra de cabuya, en este caso la longitud fue de 2 centímetros, al tener 1 gramo para esta mezcla de cubo, se tuvo mejores resultados que al nosotros haber colocado 3, 2, 4 gramos de fibra de cabuya. ¿Sí? Entonces es en primera instancia. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiaríamos la longitud? Eso serían cuestiones que deberíamos probarlas. Ahora, la alternativa propuesta para el reforzamiento de estructuras indica que hubo un microagrietamiento. ¿Qué indica este microagrietamiento? Que la fibra de cabuya y la malla electrosoldada sí actuaron dentro del actuar del sismo y que por tanto generó unas microfisuras al lado de nuestra falla por tensión diagonal. Ahora, otro de los resultados también que podemos discutirlo es que la fibra tiene una degradación natural y que estas pueden ser reducidas a través de la aplicación de resinas y a través tal vez del cambio del cemento por un cemento puzolánico o en su debido caso dar un recubrimiento, cierto tipo de recubrimiento previo a su uso. De esta manera no va a haber ese contacto directo entre el cemento y la fibra natural y no va a existir tanta degradación como tal. Y lo último podríamos decir que los muros muestran fallas formando una X normal, que eso sería una falla a nivel de mampostería a tensión diagonal. Como conclusiones podemos decir que tuvimos una carga horizontal aplicados en pórticos 1-1 y que tuvimos una mejora tanto en la aplicación de
fuerzas horizontales con una resistencia del 78.46%, equivalente a 8.71 toneladas, en sentido de resistencia, digámoslo así, y se disminuyó el desplazamiento en un 47%, eso quiere decir 2.9 milímetros, con respecto a pórticos sin ningún tipo de reforzamiento. Segundo, que se utilizaron materiales de la zona. Estos materiales los convierte en ecoamigables, ¿sí? Por tanto, podría ser una forma que nosotros podamos utilizar. Primero es la explotación de este tipo de plantas. Segundo, la motivación al personal campesino para poder sembrar estas plantas y no encontrarlas comúnmente como lo que se denomina hierba mala, llevarlo a una zona de industrialización. Y tercero, que por sí darle otro enfoque al uso de este tipo de plantas, porque han sido utilizadas y no están siendo explotadas y utilizadas todo su potencial. La fibra natural debe ser protegida previo a su uso, puesto que al no hacerlo vamos a tener problemas a la larga de degradación y sería necesario volver a retomar o volver a quitar el enlucido reforzado para volver a reforzarlo. El mortero, producto de los ensayos, de los microensayos, de 50x50 generó una mejora del 19.71% en los esfuerzos a compresión. Y finalmente podemos decir que, si bien es cierto, se podría utilizar, si bien es cierto, tuvimos buenos resultados, pero queda la intriga o la interrogante que podríamos mejorar. ¿Qué pasaría si utilizamos diferentes longitudes del corte de la cabuya? En este caso utilizamos 2 centímetros, pero ¿qué pasaría si utilizamos 4, 5, 10 centímetros de la longitud de la cabuya? Tal vez pueda tener mejores resultados. Eso es parte de nuestra exposición. Les agradecemos mucho su atención y esperamos les haya agradado nuestra exposición. Gracias.